Estamos aquí desde con diversidad. Estamos aquí Marian. Hola Marian. Bueno, Hola Marian. Y, y yo soy Rocío. Hola Rocío. Y estamos aquí, como es el Día de la Familia, estamos aquí con la asociación Crezco Familia LGTB de Andalucía. Y estamos aquí con Agustín, que es su presidente. Hola Agustín. Muy bien. Hola Marian y hola Rocío. Es un placer Bueno. estar aquí con vosotras porque es verdad, como dices, el día 15, mañana es el Día Internacional de las Familias. Normalmente se plantea como Día de la Familia, pero es verdad que en los últimos años y quizás por el trabajo que han estado haciendo las asociaciones LGTBI y las asociaciones de familias diversas, familias LGTB, homoparentales, pues hemos ido introduciendo dentro de la fecha la nomenclatura de Día de las Familias. Siempre entendemos que en plural todo es mejor y que cuando sumamos a toda la sociedad, la diversidad, pues enriquecemos los conceptos. Entonces, es verdad que está calando bien y la gente entiende el mensaje y por lo menos en las sociedades avanzadas en las que vivimos, pues el Día de las Familias en plural, pues empieza a coger fuerza. Bueno, ¿y el confinamiento qué? Pues el confinamiento, el confinamiento es duro, yo creo que todas nosotras y para todas las familias en general. Las familias LGTB, pues además tienen el, bueno, están acostumbrados a estar juntos y el hecho de estar aislados y de no poder compartir juegos, compartir charlas, pues es muy difícil. Es verdad que hemos ganado en convivencia con respecto a nuestros hijos, hijas, hijas, los padres y madres, pero ellos echan de menos el estar en la calle, corretear, tienen una energía que la están acumulando y llegarán y ya a veces explotan ellos y y les nosotros, que ha dejamos que sido de un exploten. día para otro, como quien dice, nos han Sí, sí, enterrado de un día para otro. claro, y era algo para lo que psicológicamente no estábamos preparados los adultos. Pues imaginaos lo que ha sido para las les peques Sí. el estar en casa sin un plan previo, porque no teníamos el tema preparado. En educación ha sido muy complicado. Es verdad que las docentes se han puesto las pilas y han hecho un trabajo muy bueno, pero claro, es verdad que no en todos los hogares hay un dispositivo informático, no hay ordenadores para todos los niños. En nuestro caso, nosotros tenemos solamente un hijo, pero en familias donde haya varios hijos Es y a lo mejor no complicado. haya ordenadores suficientes o impresoras o no haya siquiera internet, porque es verdad que pensamos que en todos los hogares hay internet, pero no es verdad. Sí. Entonces ahí se ha producido un problema que habrá que dar solución porque esta situación puede volver a repetirse, ya sea en septiembre con otros picos o no hagamos bien el trabajo la sociedad y haya que volver a repetir el confinamiento. Ahí ya estaremos preparados un poco psicológicamente y nuestros hijos, hijas, hijas estarán preparados, pero habrá mucha parte que como las administraciones no se pongan las pilas, pues hay una brecha ahí educativa importante porque no en todos los hogares la tecnología está de la misma manera. Eso está claro. Pero ya podemos salir un poquito más a la calle, ya con las bicicletas, nos podemos dar nuestros paseos, a veces sale mi marido, a veces salgo yo con él, y de alguna manera esto se va aliviando un Un poco poco. más llevadero, la Sí. verdad. Un poco de aire fresco de vez en cuando. Vamos saliendo porque es verdad que comentábamos una cosa, estábamos acostumbrados a mirar dentro de casas con una distancia de 5 o 6 metros y habíamos perdido la perspectiva de mirar a lo lejos, de mirar un horizonte, una Sí. calle larga, De ver un coche. un coche que viene ya. Yo creo que, esperemos que no, pero habrá más de un accidente porque nos habremos olvidado de que existen los coches, nos habremos olvidado de que hay que mirar a los dos lados, Y de porque conducir. han desaparecido, o eso, aparcar, por ejemplo. Hay personas que después de mucho tiempo de no conducir, cuando vuelvan a conducir, pues se les olvidarán
algunas destrezas. Pero ¿sabes? después Porque también hay que sacar cosas positivas y en verdad muchas cosas, las pequeñas cosas que tenemos no las valoramos y no, lo eso estamos sí es verdad. valorando ahora. Sí, eso Estar con nuestra familia, los abrazos, una sonrisa con tus amigos, tomarte algo, Ujú. esas son cosas que eran súper cotidianas y ahora las estamos valorando. Bueno, y cuéntanos un poco de tu asociación, qué tipo de familia colaboran con vosotros y... Pues sí, mira, Cresco, nosotros somos una asociación de familias activistas. Nos hemos constituido de esta manera porque hemos entendido la necesidad y la importancia del asociacionismo. Las batallas no se consiguen solas, las batallas se consiguen porque un grupo de personas se juntan, en nuestro caso, ante situaciones de adversidad, situaciones de rechazo, situaciones de discriminación, y para cambiar esta situación, la nuestra y la de nuestros hijos, hijas, hijes, pues tenemos que juntarnos. Cresco nace a finales del año pasado. Somos muy jóvenes como asociación, pero tenemos las familias que las hemos constituido, llevamos ya muchos años de activismo, y entonces ha habido una confluencia magnífica de madres y padres que veíamos la necesidad de tener un proyecto en Andalucía potente. Hasta ahora formamos parte de áreas de familias de otras asociaciones con las que se hace muy buen trabajo. Las asociaciones andaluzas trabajan muy, 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 muy bien, y estamos muy agradecidos a todo lo que se ha hecho hasta ahora, pero no existía una asociación andaluza, netamente andaluza, de familias LGTBI, y veíamos la necesidad de hacerlo. Nuestras familias son familias homoparentales, son familias homomonoparentales, son familias de nuestras letras, la L, la G, la T, la B y la I. Nosotros en principio habíamos incluido el más al final de las letras. Nos habíamos planteado LGTB+, pero cuestiones de registro nos han impedido poner ese más. Entonces, hemos adoptado la nomenclatura de la FELGTB, que es la Federación Estatal, que utiliza la LGTB, y la hemos mantenido, pero tenemos claro que dentro de nuestras familias incluimos a las familias queer, a las personas no binarias, a las intersexuales, evidentísimamente, y a todas aquellas personas o familias que formen parte ya de una familia, que tengan ya hijos, hijas e hijes, o aquellas personas que tengan el proyecto de formar una familia, que tengan la necesidad. Nosotros tenemos en nuestra asociación a padres y madres que están en proceso de adopción, o en proceso de gestación subrogada, o están visitando ya a los centros de las clínicas de técnicas de reproducción asistida para comenzar su proceso de formación de una familia. Son todas bienvenidas. Estupendo. Y bueno, cuéntanos cómo es tu día a día, bueno, vuestro día a día en la asociación, qué hacéis, qué... Pues mira, nos han tocado unos tiempos curiosos porque, como hemos hablado, llevamos desde diciembre. ¿Qué nos ha pasado? Diciembre, entre todo el papeleo, todo el tema del registro, y cuando ya íbamos a empezar a hacer lo que más nos gusta, porque nos gusta luchar, por supuesto que nos gusta luchar, porque la lucha es necesaria, pero uno de los fines de nuestra asociación es la convivencia, es encontrarnos, que nuestros hijos, hijas, hijes, pues se reúnan con otras familias diversas, que vean que su situación no es una anécdota, porque la mayoría de los casos, bueno, la mayoría, en muchos casos, estas familias viven a lo mejor en localidades pequeñas donde ellas son las únicas familias diversas, o no sabían incluso que cerca había otra familia diversa, y cuando han ido a encuentros, que es lo que a nosotros más nos gusta hacer, que son las quedadas y los encuentros, sociabilizar, pues han descubierto que a lo mejor en el pueblo de al lado había una familia de chicas también como ellas. Y a partir de ese momento pues se va creando lo más mágico de todo esto, que son las sinergias, las redes de apoyo y de cariño. Esos niños, niñas van a ver a otros y van a darse cuenta de que en su colegio pueden que sean los únicos que pertenezcan a una familia diversa, pero no están solos en esta sociedad, y que pueden preguntarle a otros niños, niñas, pueden... Entonces,
¿Qué nos ha pasado? Que cuando íbamos a comenzar esas quedadas, porque ya había una programada en Lucena, que iba a ser la primera quedada, pues vino el confinamiento. Sí. Entonces, todos aquellos planes, toda aquella lucha... la presentación y nos enteramos de eso, de que iba a ser cena, pero claro, y nosotros nos ha pasado igual, teníamos programado ya muchas cosas, el tema del papeleo, y nos hemos quedado también estancados que no... Este confinamiento nos ha hecho quedarnos en casa y todo se ha convertido en videoconferencias, en acciones en redes, en vídeos que hemos estado haciendo, en cosas con dibujos para, de alguna manera, mantener el ánimo, porque esa era otra cuestión. Hemos estado encerrados y lo que hemos hablado antes, los peques había que mantenerlos ocupados en actividades positivas. Entonces, con Todo Saldrá Bien como hashtag, pues hemos hecho una colección de dibujos que alguna vez expondremos, esperemos que alguna vez podamos exponer, aunque sea virtualmente. Y esa quedada que estaba teniendo que era muy necesaria, y entonces había creado mucha expectación, pues no se pudo hacer, pero se hará. En cuanto podamos reunirnos en grupos amplios, ya veremos las condiciones, pero se hará porque es lo que más energía nos da y además nos sirve mucho a los peques para encontrarse con otras familias y a los adultos para detectar necesidades. Sí. Cuando nos hemos encontrado con problemas en algunos centros educativos, muchas veces han sido en charlas que hemos tenido en quedadas, porque a veces las cosas por teléfono o desde la distancia no se cuentan tanto o tan bien o con tanta emoción como cuando se cuentan de cara a cara. Y entonces en esos encuentros detectamos muchas situaciones y vemos muchas realidades, porque lo que nos pasa a nosotros en nuestra casa, en nuestro entorno, no tiene por qué ser lo mismo que le pueda pasar a alguien que vive en una localidad distinta, ya sea porque sea pequeña, por las circunstancias que sean. Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que necesitamos como familias o como asociación de familias, nos damos cuenta muchas veces en estos encuentros. Por eso son tan absolutamente necesarios. Y es... Una de en las cuanto podamos lo haremos. Que íbamos a comentarte ahora era... Guarda similitud con eso que acabas de decir, de que desde que soy asociación, si habéis notado algún cambio a nivel social o educativo. Mira, pasan muchas cosas. Llevamos muy poco tiempo con todas estas circunstancias que hemos hablado antes, pero a la vez nos encontramos en tiempos convulsos. Estamos ahora mismo en unos momentos terribles para la diversidad. Tenemos que ser muy conscientes de esto. Estamos viviendo retrocesos abismales, o sea, no se había retrocedido tan rápidamente en relación a nuestros derechos o a la percepción que existe sobre la diversidad como en los últimos 4 o 5 meses. Nosotros nos hemos encontrado de repente con cuestiones como el famosísimo veto parental. El veto parental nos afecta a toda la sociedad, no solamente a la diversidad, que eso es algo que tenemos que tener claro. No solamente afecta a la diversidad, afecta a toda la sociedad. Pero muy directamente se centra en unos espacios muy concretos que son los centros educativos. Y los centros educativos afectan directamente a nuestros hijos, hijas e hijes y a los de las otras familias. Porque es muy importante esto. Mi hijo no va a sentirse agredido o no van a agredir a mi hijo si no existe un agresor. Sí. Entonces, si el agresor se le empieza a dar una información equivocada o a quitarle parte de la información, pues entonces está desinformado, está manipulado y puede utilizar esa herramienta, ese desconocimiento para atacar a nuestra familia. Entonces, en este poco tiempo hemos tenido que luchar contra el veto parental, por ejemplo. Nos hemos encontrado con, lo que hemos hablado del confinamiento y, por ejemplo, mañana es el Día de la Familia. Nos encontramos también desde la Administración con un silencio dentro de la Dirección General de Familias con respecto a cómo son nuestras familias. En la página web de familiasandalucía.es, que es de la Junta de Andalucía, que depende de la Dirección General de Familias, que depende a su vez de la Consejería de Salud, curiosamente, de la Consejería de Salud.
No aparece la palabra homoparental en todo el desarrollo. Es verdad que han cambiado porque nosotros se lo solicitamos, le solicitamos muchas cuestiones, solamente han hecho un cambio, que es gráficamente aparecen ya 2 madres en un dibujo y 2 padres en un dibujo, cosa que nos parece magnífico, nos parece un primer paso estupendo, pero no si lees la web, no aparece la palabra homoparental en ninguna parte. No aparecemos, entonces mañana es el Día de las Familias y la Consejería de Salud y la Dirección General de Familia no nos está considerando. Entonces, esa será otra lucha. Es verdad que comenzamos ese trabajo, teníamos el compromiso de la Directora General de Familias de que eso se iba a hacer, seguimos confiando, entendemos que ha habido ahora mismo un parón lógico por esta situación en la que estamos viviendo, pero retomaremos ese trabajo porque no estamos satisfechos. O sea, nuestras familias no están satisfechas con las acciones que se han tomado. Se ha dado un paso muy pequeño. Necesitamos pasos más grandes. Entonces, se ha dado un paso anecdótico. Y necesitamos que se nos reconozca, que aparezca por lo menos. Otra de las preguntas que teníamos es esa, referente a lo que acabas de decir también, que si los centros educativos, si creéis que están concienciados con la inclusión de todo tipo de familias. Aquí pasan 2 cosas. Bueno, deberían incluirlos, porque tenemos una ley en Andalucía que habla tiene un apartado de educación en el que se habla de que la diversidad la diversidad sexual, de género y de diversidad familiar debe estar incluido dentro del desarrollo y los contenidos educativos. ¿Qué pasa? Que eso en parte no es verdad porque en los libros no aparecemos. En los libros que tienen nuestros hijos e hijes no aparecen nuestras familias. Es verdad que se ha hecho un trabajo sobre igualdad y sobre cuestiones de masculino y femenino, pero no aparecemos todavía ni en los enunciados, ni en los desarrollos, ni gráficamente aparecen en un libro de infantil 2 papás y 2 mamás paseando, cocinando o este tipo de cuestiones. Cuando hablamos de alumnado más adulto que tienen una serie de necesidades, se encuentran con el vacío de que en muchísimos casos la dirección o el centro no contempla la necesidad de que haya charlas sobre diversidad sexual, de género o familiar. Sí se hacen, hay centros en los que se hacen y centros que solicitan las ayudas de las asociaciones para que vayamos para allá a charlar sobre estas cuestiones. Pero con el fantasma del veto parental, muchos equipos directivos o muchos centros han dado un paso atrás con respecto a este tema. Y esto es muy preocupante. Muchas veces va a depender de la valentía de la dirección de un centro en el que sigan haciendo esta dinámica de charla. Hay presiones, nos consta que hay presiones porque nosotros tenemos familias en algunos centros en los que se ha dejado de trabajar estas cuestiones porque las direcciones a lo mejor han considerado que no quieren meterse en problemas de momento y han dado un paso atrás, como decimos en este tema. De manera que se hace en algunos centros, en otros se ha dejado de hacer, y la obligación sería hacerlo en todos los centros, porque así dice la ley LGTBI que tenemos en Andalucía. Hay centros en los que no se va a hacer nunca, porque sabemos que en los centros privados no se va a dar contenido de este tipo jamás, quizás porque consideren que sus hijos, hijas e hijes es imposible que sean LGTB, y digo LGTB por no decir maricones, bolleras o travelos, pero voy a decir LGTB. Y en los centros concertados debería hacerse porque así lo contempla la ley, y en los centros públicos eso ya es obligatorio. Pero no se está dando en todos los centros, ¿eh? En todos los centros no se está dando esta información. Es el problema también, que al no tener referente, nunca vamos a ir avanzando en esa cuestión. Y también ahí juega también un papel importante el tema del bullying hoy en día, que también... Claro. Es que nosotros como familia siempre hemos defendido, porque además nosotros estamos
como tenemos hijos en edades escolares, pues lógicamente estamos muy implicados en el tema de educación. Una cuestión que nosotros siempre hacemos, las familias, es desde el principio, pues vamos a los centros, nos solemos reunir con las direcciones, hablamos de nuestra realidad, vamos a llevar las dos partes, las dos madres o los dos padres al niño o a la niña o al niño al cole, los recogemos también las dos partes. Somos las únicas familias que casi siempre en todas las reuniones que hay de clase van las dos partes. De alguna manera queremos demostrar y somos muy visibles a la hora de actuar. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos mucha presión en los centros en los que estamos, porque sabemos que nuestros hijos, hijas e hijas pueden ser víctimas de bullying. Sí. Y queremos anticiparnos y evitar los problemas. Pero no en todos los centros va a pasar esto. En nuestro caso son nuestros hijos, hijas e hijas los que pertenecen al colectivo LGTB porque sus padres o madres pertenecen. Ellos pueden que sean LGTB, pero no tienen por qué serlo. O sea, son los únicos miembros del colectivo LGTB, nuestros hijos, hijas e hijas, que no tienen por qué ser LGTB y sin embargo forman parte del colectivo. Es una lucha que también nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, que se incluyera a nuestros hijos, hijas, hijas dentro del colectivo. Pero hay muchos menores LGTB que, como no tienen a lo mejor dos padres o dos madres, en sus centros escolares no se ha tomado nunca una iniciativa de educación en la diversidad sexual, de género y familiar. ¿Qué pasa? Que nosotros hacemos de avanzadillas en esos centros, pero hay muchos centros en los que no se ha tomado nunca esa iniciativa. Depende del centro escolar, depende de la dirección, depende del profesorado. Y muchas veces, como esto es foco de un problema, pues no se hace. ¿Qué nos encontramos con esto? Que si no hay información contra el bullying, habrá bullying. Que si no se deja muy claro que la diversidad es positiva y que aquí el que tiene el problema no es el diverso, sino el que ataca, y si no se sabe señalar a tiempo el problema, y el problema no somos los LGTB, el problema no somos la diversidad, el problema es el que ataca la diversidad, porque el problema es siempre el ataque, no la víctima. El problema no puede ser la víctima. Entonces, si en estos centros, si en esto no hay referentes, por eso también son muy importantes, y meto otro tema, que son los referentes, el profesorado implicado, el profesorado LGTB, que se visibilice como tal, porque no tenemos referentes. Cuando nosotros y nosotras éramos pequeños, no teníamos referentes, o no teníamos apenas referentes en los centros. Entonces, éramos víctimas y no teníamos posibilidad de defendernos. Yo era el bicho raro, claro. porque yo no tenía a nadie, yo a mi alrededor no veía a nadie que fuera lesbiana. Yo decía, claro, soy un bicho raro. Es que no podías pedir ayuda. Es que no. Es que no podías pedir ayuda. Yo creo que el tema de tener referente en todos los sentidos y en todos los ámbitos es muy importante. Muy importante. Porque sabes ya a dónde acudir o con quién hablar, el simple hecho de hablar. Claro. Porque entonces, el profesorado también debe estar implicado. Para que el bullying desaparezca, tiene que haber una implicación por parte de todos los elementos. Implicación por parte en este caso, de los padres y de las madres. Ya sean LGTB o no. Porque si un niño no tiene un respaldo en su casa, sufre el triple. Del profesorado, ya sea o no LGTB. Y de las direcciones, sean o no LGTB los directores y las directoras, eso está claro. Porque hay que atacar el problema desde muchos frentes. Bueno, que el problema del bullying es terrible, porque además la inmensísima mayoría de las personas LGTB lo hemos sufrido. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que como hemos sufrido bullying, nuestras familias están formadas por personas que de alguna manera han sufrido bullying, sabemos lo mal que se pasa y no estamos dispuestos a que nuestros hijos, hijas e hijas pasen por lo mismo. Armamos a nuestros hijos, hijas e hijas, intentamos darle las herramientas para que se defiendan de manera pacífica, de manera
honesta, como quien dice, demostrando y dando argumentos de que la diversidad es positiva, dejándoles muy claro que en sus casas tienen apoyo y que si alguien le dice algo inadecuado, en casa vamos a defenderle y ayudarle. Y vuelvo a decirlo, es que nuestros hijos, hijas e hijas no tienen por qué ser LGTB. Y van a sufrir bullying LGTB. Sí. Claro, como consecuencias de... Claro, indirectamente les va a llegar a ellos. Muchas veces le van a venir cuestiones inocentes. Nosotros somos inocentes, digo, cuando vienen de los niños. Cuando vienen de los adultos, la inocencia yo la pongo siempre en cuarentena. Ya que estamos en cuarentena, la ponemos en cuarentena. Pero desde los niños sí puedo entender que muchas veces van a ser comentarios inocentes. Que le digan a un niño que es imposible que no tenga una mamá y que es imposible que tenga dos papás, muchas veces va a surgir desde lo aprendido. Si a un niño solamente se le dice que existen las familias de una mamá y un papá, pues lógicamente va a decir que otra opción no es posible. Y eso va a surgir desde la inocencia y desde lo aprendido. Ese niño no está siendo un acosador. Ese niño no está atacando. Ese niño simplemente está desinformado. ¿Cómo eliminamos esa percepción errónea de la realidad? Pues educándole a ese niño desde pequeño y diciéndole que evidentemente existen familias de dos mamás, de dos papás, de una mamá lesbiana, de un papá gay o de un papá trans, o todos aquellos elementos que pueden formar la diversidad familiar. E incluimos la diversidad de género y la diversidad sexual, evidentemente. Entonces a nosotros, por ejemplo, cuando en un patio de juego nos ha venido un niño, nos ha dicho que dice Martín que tiene dos papás y eso no es posible. Pues le hemos dicho, sí, sí es posible. Digo, mira, ¿tu mamá y tu papá están casados? Sí. ¿Y a que tienen un anillo? Dicen, sí. Y nosotros hacemos así, enseñamos el anillo. Y dice, pues mira, los dos tenemos un anillo. Dicen, ah, vale, pues es verdad. Y ya lo han entendido. Y ya no tienen que hacer más preguntas. Porque de alguna manera lo que necesitan los niños es conocer, y ese conocimiento, pues si se le hace de una manera clara, directa y sin cosas raras, pues lógicamente les llega inmediatamente. Entonces nosotros entendemos que hay ciertos comentarios que no es que sean desafortunados, es que nacen de la inocencia y desde el desconocimiento. También puede pasar en los adultos, pero yo creo que ya los adultos, en la sociedad en la que vivimos, a no ser que haya estado en un confinamiento excesivo, mental también, la gente ya conoce nuestras realidades, evidentemente. Ya hay una ley de matrimonio que lleva muchísimos años en este país, que la gente sabe que dos hombres y dos mujeres se pueden casar y que pueden formar familia. Y entonces ya no se puede negar la realidad, ya no se puede negar nuestra realidad, ya no se nos puede negar en una página web de la Junta de Andalucía, porque hace mucho tiempo que formamos parte de la sociedad. Entonces, cuando esos comentarios vienen desde los adultos, pues ahí sí entendemos que puede existir una voluntad de ataque. Claro, porque... En los niños, educación, en los mayores, pues quizás más educación. Pero más educación por parte de ellos también, porque tienen que darse cuenta de que tienen que ser más educados, más no te voy a decir considerados, sino que tienen que ser menos... Empático. Bueno, sí, más empáticos, sí, más empáticos, simplemente que tienen que ser más empáticos y entender que aquello que no forme parte de nuestra vida no tiene por qué ser equivocado, porque hay planteamientos que yo no hago míos de otras personas o familias, pero yo no ataco a esas familias porque no esté de acuerdo con esos planteamientos, simplemente no formo parte de ese planteamiento. Educación. Bueno, y hablando un poco así socialmente, de adultos y esto, ¿habéis encontrado algún tipo de discriminación por ser una familia? Pues mira, la sociedad es muy puñetera, entonces la discriminación hacia la familia se hace de una manera muy velada, porque atacar a la familia es algo como muy feo. La familia es como un pilar de la sociedad, para muchos es como sagrado. Entonces, atacar a un elemento en el que hay niños
pues a la gente no le gusta. Ahora, tú puedes encontrarte con que no se ha invitado a tu hijo a un cumpleaños. O que los padres de un centro educativo se ponen de acuerdo para que los niños o las niñas de familias LGTB, pues de alguna manera sean apartados de otros niños. Porque a lo mejor algún padre no ha querido que en su clase haya unos niños o unas niñas de lesbianas o de gays. Y digo lesbianas y gays, ellos no dirían lesbianas y gays. Ya. Entonces, veladamente existe la discriminación. Lógicamente, a ti en la calle, delante de tu hijo, nadie va a decirte ninguna barbaridad. Ni delante de sus hijos nadie va a decir una barbaridad. Pero sí sabemos. De manera sutil. Claro. O sea, no invitar a un niño a un cumpleaños en el que van la inmensa mayoría de los niños de una clase, pues puede ser un motivo de discriminación. Entonces, ese tipo de cuestiones sí se producen. Vale. Pues yo creo que ya para terminar, ¿no? Sí. Si queréis lanzar algún mensaje o algo a las personas que nos estén viendo. Bueno, pues mañana, día 15 de mayo, es el Día Internacional de las Familias. Las familias tenemos que hacernos fuertes porque vienen tiempos muy complicados, porque además este tiempo de confinamiento y estas crisis, desgraciadamente estas crisis económicas que vamos a vivir pronto, es caldo de cultivo para los movimientos extremos y vamos a ser víctimas. Nos gustaría que dentro de poco se aprobase de una manera definitiva una ley estatal contra la LGTBI-fobia, ese proyecto que lleva en un cajón varios años y ya que existe una dirección general dentro del Ministerio de Igualdad, una dirección general LGTBI, pues que de una vez se pongan a trabajar y que aprueben una ley, porque podemos hacer muchas cosas, pero sin leyes que nos protejan, sin leyes con castigos, es muy feo, pero es que tenemos que utilizar los castigos. Sin que tenga un carácter punitivo, pues nos van a seguir atacando. Nos van a seguir atacando en las redes, nos van a seguir atacando de manera velada, como hemos dicho antes, y vamos a sufrir. Entonces yo invito a que la gente se movilice de manera pacífica, ordenada, que participen en asociaciones. Vosotras habéis creado con diversidad. Es necesario que existan asociaciones en la mayoría de los municipios, en todos, pero bueno, que haya en ciudades grandes, en municipios, en cualquier ámbito, la gente esté organizada, porque desgraciadamente se acercan momentos difíciles. Necesitamos esa ley, necesitamos estar organizados como asociaciones y las familias estamos aquí y tenemos un material muy sensible que son nuestros hijos, hijas, hijes, tenemos que protegerlos y vamos a luchar para protegerlos. Pues nada, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Y es importante que, aunque estemos confinados, se ha creado una red muy interesante. Y cuando pase todo esto, no debemos perder estas redes, porque sabemos que estamos aquí y estamos unidos. Y esto que hemos hecho hoy es muy interesante. Ponernos caras, ponernos voces, sacar a la luz nuestros proyectos y saber que no estamos solas y soles en este proceso. Muchas gracias. A ti. A ti.